Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y bueno, seguimos de cerca lo que CNN ha cubierto muy ampliamente en estos últimos días y horas que tiene que ver con Colombia. Nos sumamos a esta cobertura que tiene que ver con básicamente lo que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaron este miércoles en La Habana un acuerdo sobre justicia transicional, un paso para un acuerdo de paz, bueno, tendríamos que decir un eventual acuerdo de paz, un esperado acuerdo final de paz entre Colombia y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de la guerrilla, Timochenko, estuvieron juntos en la misma mesa. Ya nuestro invitado nos comentará de eso, porque antes de empezar esta transmisión en vivo hablábamos con Marco Palacios precisamente sobre esta escena en donde se encuentra pues el propio líder de la guerrilla junto al presidente colombiano y todo lo que esto significa. Estamos hablando, Marco Palacios, investigador del Colegio de México, de un tema muy importante. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, encantado. Bueno, yo te agradezco a ti en particular, Marco, que hayas estado aquí en diferentes ocasiones, porque nos has permitido desde tu mirada y tu análisis y tu información seguir este proceso, pues ya hacíamos cuentas algunos años, y estamos hoy en un punto muy relevante, evidentemente. Si le podemos llamar a un paso de la paz o de la firma de la paz, que puede tardar 6 meses o lo que sea, pero lo que sucedió este miércoles es algo que merece ser analizado muy profundamente desde la escena misma que tú comentabas antes de entrar al aire. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Carmen. No, realmente yo creo que sí es muy importante. Yo creo que es muy difícil que ahora sí se descarrile esto. De hecho, creo que el anuncio que hicieron el presidente de Colombia y el jefe de las FARC ayer, avalado pues en la presencia del jefe del Estado cubano, que ha sido pues la sede de estas negociaciones, sí lo hace ya como un proceso irreversible. Y es irreversible ya, creo yo, porque de todos los puntos resultó que este punto de las víctimas y la justicia era el más complicado de todos. Había muchas preguntas de los colombianos, había el tema, ¿va a haber impunidad? ¿No va a haber impunidad? ¿Qué tipo de justicia se aplica? ¿Cuál es el balance que hay que establecer entre una sociedad y el Estado que quieren la paz con una guerrilla que también ha declarado que quiere la paz y la justicia? Porque claro que en ese conflicto se han cometido toda serie de fechorías, de atrocidades, de todos lados, de violaciones de todos lados, inclusive de agentes que no están ahora, como los paramilitares, en ciertos lugares, contextos, etcétera, aliadísimos de las fuerzas constitucionales, de la fuerza pública constitucional. Entonces sí, evidentemente yo creo que ayer el hecho de que hayan acordado, a mi juicio, algo que implica para todo el mundo que no va a haber impunidad, y que realmente se logró como ese balance tan difícil entre tribunales de justicia, pagar por acciones cometidas, reconocerlas, prometer de parte de los agresores, digamos, de los que han creado víctimas en Colombia, de todo lado, que no van a repetir esas acciones, la dejación de armas de las FARC, todo lo que viene ahora en los últimos puntos, a mí me parece que sí fue un avance muy importante, sin duda alguna el más importante de este proceso. Marco, en este proceso de justicia transicional y de este acuerdo sobre justicia transicional se incorpora, supongo, y tú nos lo contarás, se incorpora un tipo de tratamiento judicial a esos delitos cometidos por un lado y por el otro, delitos, crímenes, situaciones gravísimas, que bueno, desde luego es el tema para resolver. En esta justicia transicional se da un tratamiento, digamos, especial, precisamente por la situación transicional, para favorecer que
imputados de algún delito u otro puedan ser favorecidos judicialmente si colaboran con la justicia. Las penas serán distintas a las penas que serían dictadas en condiciones de normalidad en otro momento. ¿Habrá ese tipo de cosas? No, sin duda que va a haber, pero yo debo confesar que como la gran mayoría de personas en este momento yo no conozco, yo no he leído la letra menuda porque eso no se ha hecho público todavía, qué fue lo que acordaron, digamos. Lo puede uno deducir de lo que dijo el presidente en su alocución y lo que dijo el jefe de las FARC en su discurso, pero no sabemos exactamente, pero en general sí va a haber una jurisdicción especial para tratar todos estos temas. Va a haber más o menos claro que quienes colaboren, quienes confiesen, quienes digan la verdad, van a tener reducidas las penas entre 5 y 8 años. Quienes no digan la verdad, no. Y les van a aplicar pues una legislación, pues yo supongo que la legislación ordinaria. Ordinaria, claro. Para mí es un poquito misterioso todavía lo del delito político, porque es que el delito político en los hechos en Colombia desapareció, dado que desapareció la conexidad. La conexidad son todos los delitos conexos con el delito político, que en este caso es un delito de rebelión. Quien use las armas para subvertir, para rebelarse contra el Estado, etcétera. Entonces, no, pues simplemente el porte de armas ya era delito y así. Entonces, yo no sé, hoy por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de Colombia dijo que el narcotráfico era conexo en la medida en que si usted está rebelándose pero usa el narcotráfico para financiar, que fue lo que de hecho ocurrió con las FARC, para financiar la operación, porque si ellos no recurren a eso, probablemente los barren del mapa. Digamos que eso es conexo. Pero al mismo tiempo advirtió la Corte Suprema que eso no implica, así exista la conexidad y se diga esto es un delito político, en el caso de las FARC, por ejemplo, que no puedan ser extraditados. Entonces ahí ya comienzan a ocurrir estas cosas que solo leyendo la letra pequeña y el contenido uno sabe cuáles son las... Entonces todo lo que, digamos, te voy a decir es lo que son generalidades, digamos. Sí, sí, ¿no? desde luego. Pero sobre principios ya más o menos anunciados, muy relativamente claros. Cuando dices que ya frente a lo que estamos es frente a algo que prácticamente es imposible que se descarrile, quiere decir que efectivamente hubo momentos en donde esto no parecía necesariamente que iba a prosperar. Hoy sí parecería que estamos en la antesala de una firma de acuerdo de paz cuando termine el proceso correspondiente, y se ha dicho que a más tardar el 23 de marzo de 2016, es decir, en 6 meses, estaremos dando el adiós, decía Santos ayer, el adiós definitivo a la guerra más larga de Colombia y del mundo, Marco. Sí. De eso estamos hablando. No, estamos hablando de eso, evidentemente, y de todas maneras sí quiero también recordar algo que es muy importante. Quedan todavía unos temas delicados, logística, la forma como se van a desarmar de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre ahora en términos concretos con las FARC? ¿Qué implica la dejación de armas? ¿Cómo se concentran? ¿Cómo se protegen todos ellos hasta que se firme? Es decir, todas estas cosas que van a ocurrir. Pero está la refrendación, el mecanismo de refrendación, no hay acuerdo todavía sobre eso. Santos ha venido hablando, en un momento como que quiso opacar, y yo sí me preocupé mucho, de que esto sí requiere que los colombianos digan sí o no, porque viene ese tema. Esto tiene que ser refrendado, probablemente un referendo. Las FARC han venido hablando de una nueva constituyente para que esa constituyente, fije las normas que se van a aplicar en el posconflicto. En fin, todavía no hay acuerdo, pero vamos a suponer que ese no va a ser un punto grave. Yo creo que no va a ser un punto ya de contención definitiva. De todas maneras, los electores colombianos, los votantes colombianos tienen que decir sí o no.
Y aunque entonces, perdón que te no usó la palabra referéndum ni plebiscito ni algo así, sino dijo se tendrá que refrendar. ¿No se refería al Congreso como representante de la sociedad? No necesariamente, ¿No sabemos? es decir, eso está en veremos. Pero de todas maneras los colombianos tienen que decir si aprueban o no, de cualquier manera. Y eso es un juego eminentemente político. Y yo creo que con el anuncio de ayer, con el ambiente que hay, con el hecho de que los Estados Unidos desde el principio están avalando este proceso, y los Estados Unidos, a mi juicio, son un actor muy importante en todo esto. ¿Por qué? Pues porque el ejército colombiano, de alguna manera, si los Estados Unidos dicen que sí, mi comentario sería, es probable que el ejército diga que sí, en general. O sea, los Estados Unidos han venido más sectores importantes de las clases empresariales, de las clases dirigentes, de la opinión pública. Santos ganó un poco eso, pero no, la oposición que hay también es feroz. Pero yo creo que esa oposición ya con este anuncio, con la homilía del Papa en La Habana, en la misa de La Habana, y ese llamado especial a la paz y esa como bendición papal que hizo a todo este proceso. Nunca mejor dicho. Exactamente. Yo creo que ya es difícil que en la sociedad colombiana Uribe, que ha sido la fuerza más importante en la política, y el procurador, el señor Ordóñez, que ha sido como la fuerza institucional contra el proceso, yo creo que ya todo eso comienza a quedar muy neutralizado, y yo creo que los colombianos, si esto funciona, van a decir que sí. Pues Marco, déjame hacer una pausa y regresamos hablando de cosas históricas. Yo creo que vale la pena, ahora que mencionas al Papa, bueno, además de la homilía en La Habana, que desde luego es referencial para este tema, pues también es importante decir que en estas horas el Papa está atrapando la atención mundial porque da un discurso histórico en el Congreso de los Estados Unidos. Hablando del Papa y hablando de Estados Unidos, da un discurso, bueno, da un mensaje ante el Congreso de los Estados Unidos y bueno, como lo ha reportado CNN, reordena las prioridades políticas de los católicos estadounidenses que desempeñan cargos en la vida pública, entre otras cosas. El aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron mencionados de refilón en el discurso del Papa Francisco, el primer pontífice que habla ante el Congreso de los Estados Unidos. Y bueno, la inmigración, la pena de muerte, la injusticia racial, el tráfico de armas y la pobreza. Así que viene de La Habana, habla de Colombia, está hablando también del tema Cuba, Estados Unidos, y habla de todos estos temas. Así que para seguirle la pista, sin duda, Francisco, que está haciendo historia de diferentes maneras, en este caso hablando ante el Congreso de los Estados Unidos. Regresamos con Colombia y Marco Palacios en este estudio. Volvemos con usted y un fragmento de Francisco en los Estados Unidos, en el Congreso. Estoy muy agradecido por la invitación para dirigirme a esta sesión conjunta del Congreso en la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Bueno, regresamos, Marco Palacios, en el estudio de la Ciudad de México. Te invito a que escuchemos juntos y el auditorio a Camilo Gómez. Está el abogado Camilo Gómez desde Bogotá, en esta comunicación México-Bogotá, vía telefónica. Y bueno, hay que decir que Camilo Gómez fue en su momento comisionado de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Camilo, gracias por incorporarse a este programa para analizar el momento que vive Colombia, el momento que se está viviendo con este acuerdo para una justicia transicional. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué balance, Camilo, hace de lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Cuál es su análisis? ¿Qué piensa del asunto? Bueno, yo creo que sin duda es un paso importante el que se dio. Es un paso en el cual aún faltan muchos desarrollos. El comunicado conocido anoche en La Habana tiene algunos de los elementos de ese esquema de justicia que se está pactando, pero aún falta, por ejemplo, conocerse el documento completo, que es el que contiene los detalles
del acuerdo, los puntos ya desarrollados, porque los enunciados hasta ahora conocidos pueden ser insuficientes para saber el alcance real de lo acordado. Es un avance importante, se trabajan temas como el de la verdad, se crean mecanismos como el Tribunal para la Paz, pero también se dejan muchas inquietudes. Por ejemplo, si el delito del narcotráfico se va a tener como un delito conexo o si se va a tratar como un delito autónomo. En un momento como este, Camilo, ¿es posible pedir que se trate en términos de justicia ordinaria este tipo de delitos, dada la circunstancia? Pues hay que ver, hay que tener en cuenta el desarrollo del conflicto colombiano, donde el narcotráfico penetró hasta lo más profundo del conflicto. Obviamente, la creación de una justicia especial de este estilo, de un estilo de transición, donde las víctimas son el eje principal, pues obliga a que haya tratamientos especiales para la mayor parte de delitos. El acuerdo es cuidadoso, por ejemplo, en no amnistiar los delitos atroces, los crímenes atroces o los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, el genocidio o delitos como la toma de rehenes, que es el secuestro que durante tantos años usó las FARC. Hay algunos elementos que permiten que se trate realmente de una justicia transicional, pero quedan algunas dudas como la que mencioné. En su balance, Camilo Gómez, habiendo estado usted en su momento como responsable, comisionado de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana, perdón que lo plantee de esa manera, pero lo digo así, ¿usted lo hubiera hecho distinto este tipo de acuerdo? Es imposible responderlo porque eran circunstancias y momentos distintos. En el momento en que yo conduje las negociaciones de paz, no estaba vigente aún el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, no habían sucedido los atentados terroristas del 11 de septiembre y por lo tanto los desarrollos del derecho penal internacional frente al terrorismo eran distintos. Era posible, por ejemplo, una amnistía o un indulto, elementos que hoy finalmente no son viables en el marco internacional ni en el marco interno de Colombia. Por eso, con las circunstancias tan diferentes, el acuerdo en ese entonces hubiera sido muy distinto. Camilo Gómez, ahora que escuchamos a Marco Palacios en la Ciudad de México, en este estudio, se habló hace unos minutos acerca de lo divisivo que es el asunto, que puede ser para la sociedad colombiana, aunque no nos queda claro respecto al tema de si puede haber una especie de referéndum o cómo es que la sociedad colombiana deberá ratificar esto que esencialmente se ha firmado. ¿Cómo se imagina, Camilo, el proceso rumbo a una eventual firma, los próximos 6 meses? ¿Cómo los vislumbra Camilo Gómez? Son 6 meses de turbulencia política. En la mitad están unas elecciones municipales y departamentales que vuelven un poco más complejo el ambiente, pero sin duda hay un compromiso político del presidente Santos de someter a referendación los acuerdos de La Habana. Creo que el paso que debería seguir desde ahora el gobierno es intentar unificar la sociedad en torno a unos principios o acuerdos mínimos o básicos. El gobierno colombiano se ha equivocado al no unificar la sociedad en torno de esos 3 o 4 principios sobre los que creo hasta la oposición más radical llegaría a estar de acuerdo. Creo que no pueden los colombianos estar pensando que el extremo de la oposición pueda tener la razón o el extremo del gobierno que defiende a toda costa pueda tener la razón absoluta tampoco. Hay un punto medio donde está la gran parte de la población colombiana que quiere que se le oiga, y si el gobierno logra eso, posiblemente la refrendación de los acuerdos y la protección del proceso en esta última etapa, que es la más sensible y la más compleja, pues la protección del proceso va a ser mucho más segura y mucho más amplia.
Para cerrar esta conversación, Camilo, ¿podría enlistar estos 3 o 4 principios que usted dice son necesarios para ello? Pues sin duda el primero es respetar a toda costa las reglas de la democracia y de la representatividad en todo este proceso que continuará, que ya se ha iniciado incluso tendiente al desarrollo de los acuerdos. Ahí hay que respetar la institucionalidad, el derecho interno y el derecho internacional. Estaríamos todos y podremos llegar a un acuerdo sobre temas de hasta dónde permitir la participación política en la etapa de transición de la guerrilla hacia la vida civil. Por ejemplo, en temas como la verificación que se debe tener del cumplimiento de las penas que han sido planteadas en el acuerdo actual es fundamental. La verificación, sobre la verificación tiene que haber un consenso, porque de lo contrario se va a generar incertidumbre, inseguridad, incredulidad, y por lo tanto puede haber un fracaso en la ratificación de los acuerdos. Creo que algunos ejemplos como estos permitirían que el gobierno buscara y oyera a las partes, a la mitad de Colombia que no hace parte de los partidos del gobierno o de la izquierda, y que sin duda tiene mucho que aportar aún en lo que resta del proceso, porque no podemos olvidarnos de un principio fundamental, y es que este proceso de La Habana está montado sobre la idea de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por lo tanto, aún el camino por recorrer es largo, el avance fue muy importante, es, por decirlo en términos ciclísticos, un premio de montaña muy importante, pero aún faltan etapas para la meta. Pues seguiremos el proceso, Camilo Gómez, y le aprecio mucho que esté en este programa esta noche para conversar del tema. Gracias por estar aquí y estaremos en comunicación, si me lo permite. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, Camilo, por estar aquí. Marco Palacios, déjanos hacer una pausa y regresamos en la parte final para escucharte. Bueno, ahí queda esta última frase que deja Camilo Gómez sobre que nada está acordado hasta que todo esté acordado, que esa es una condición que se estableció precisamente en un marco de negociación tan complejo como el que se ha desarrollado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Volvemos después de la pausa y regresamos en este estudio de la Ciudad de México. Bueno, entramos en la parte final, regresamos para despedir en un momento. Marco Palacios, nos despedimos, se acabó el tiempo, pero seguiremos hablando, si me lo permites. ¿Con qué te despides? Una frase para cerrar el programa. Bueno, yo comienzo con lo que dijo Camilo Gómez. Evidentemente, los dos principios cardinales de la negociación, lo que pactaron es nada está acordado hasta que todo esté acordado, y la otra es negociar en medio de la guerra. Yo creo que después de lo de ayer, ya las dos partes se dieron cuenta que eso no es lo que ocurre en la realidad. Ya se acumulan las cosas que ya se negociaron, y ya no se puede negociar en medio de la guerra, porque creo que ya va a comenzar un proceso de desmovilización desde ahora, sin el cual es muy difícil que la opinión pública colombiana avale el documento. Ahora las FARC y el gobierno tienen que mostrarle estos 6 meses de relativa paz y de relativa desmovilización para que los colombianos comiencen como a saborear en qué consiste no tener la guerrilla y el Estado en esa guerra en que estamos. Ahí está, Marcos. Seguiremos el proceso. Gracias por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y es irreversible ya, creo yo, porque de todos los puntos resultó que este punto de las víctimas y la justicia era el más complicado de todos. Había muchas preguntas de los colombianos, había el tema, ¿va a haber impunidad? ¿No va a haber impunidad? ¿Qué tipo de justicia se aplica? ¿Cuál es el balance que hay que establecer entre una sociedad y el Estado que quieren la paz con una guerrilla que también ha declarado que quiere la paz y la justicia? Porque claro que en ese conflicto se han cometido toda serie de fechorías, de atrocidades, de todos lados, de violaciones de todos lados, inclusive de agentes que no están ahora, como los paramilitares, en ciertos lugares, contextos, etcétera, aliadísimos de las fuerzas constitucionales, de la fuerza pública constitucional.
Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y bueno, seguimos de cerca lo que CNN ha cubierto muy ampliamente en estos últimos días y horas que tiene que ver con Colombia. Nos sumamos a esta cobertura que tiene que ver con básicamente lo que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaron este miércoles en La Habana un acuerdo sobre justicia transicional. Seguir este proceso pues ya hacíamos cuentas algunos años y estamos hoy en un punto muy relevante, evidentemente. Si le podemos llamar a un paso de la paz o de la firma de la paz, que puede tardar 6 meses o lo que sea, pero lo que sucedió este miércoles es algo que merece ser analizado muy profundamente desde la escena misma que tú comentabas antes de entrar al aire. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Carmen. No, realmente yo creo que sí es muy importante, yo creo que es muy difícil que ahora sí se descarrile esto. De hecho, creo que el anuncio que hicieron el presidente de Colombia y el jefe de las FARC ayer, avalado pues en la presencia del jefe del Estado cubano, que ha sido pues la sede de estas negociaciones, sí lo hace ya como un proceso irreversible. Un paso para un acuerdo de paz, bueno, tendríamos que decir un eventual acuerdo de paz, un esperado acuerdo final de paz entre Colombia y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de la guerrilla, Timochenko, estuvieron juntos en la misma mesa. Ya nuestro invitado nos comentará de eso, porque antes de empezar esta transmisión en vivo hablábamos con Marco Palacios precisamente sobre esta escena en donde se encuentra pues el propio líder de la guerrilla junto al presidente colombiano y todo lo que esto significa. Estamos hablando, Marco Palacios, investigador del Colegio de México, de un tema muy importante. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen, encantado. Bueno, yo te agradezco a ti en particular, Marco, que hayas estado aquí en diferentes ocasiones, porque nos has permitido desde tu mirada y tu análisis y tu información. Entonces sí, evidentemente yo creo que ayer el hecho de que hayan acordado, a mi juicio, algo que implica para todo el mundo que no va a haber impunidad y que realmente se logró como ese balance tan difícil entre tribunales de justicia, pagar por acciones cometidas, reconocerlas, prometer de parte de los agresores, digamos, de los que han creado víctimas en Colombia, de todo lado, que no van a repetir esas acciones, la dejación de armas de las FARC, todo lo que viene ahora en los últimos puntos, a mí me parece que sí fue un avance muy importante, sin duda alguna el más importante de este proceso. Marco, en este proceso de justicia transicional y de este acuerdo sobre justicia transicional,